But thank you very much to everyone for coming. Muchísimas gracias a todos. Estamos encantados de contar con usted de nuevo, profesor Collier. Muchísimas gracias. Nos honra usted con su presencia en Madrid, como acabamos de oír. Hace 6 años, efectivamente, estábamos aquí, sentados juntos, y hablaba usted en esa ocasión acerca del futuro del capitalismo. Y a lo largo de estos 6 años, pues 6 años más de edad y de sabiduría, y yo creo que llevan, desde luego, publicando cosas interesantes, y lo que hoy nos ocupa es rezagados, left behind en inglés. Ha sido para mí muy grato leer el libro a lo largo de estas semanas. La primera vez que hablé era porque queríamos todos, pero me invitan por segunda vez, así que en esta ocasión han insistido en invitarme, así que yo puedo opinar muy libremente. Creo también que podemos recordar algo que comentó en esa ocasión, y es un buen punto de salida. Está usted acostumbrado a hablar muy llanamente, y es algo que agradecemos, porque no es solamente la sabiduría lo que necesitamos como sociólogos, es también el poder hablar con la verdad en la mano, para así poder cambiar las cosas. Y tengo que compartir una anécdota. Cuando Liz Truss tuvo que presentar el libro, llegó tarde y dijo: no voy a prestar atención, no me voy a quedar luego y voy a decir lo que yo pienso acerca del futuro del capitalismo. Es algo interesante. Sí, también confesó que no lo había leído y que no pensaba hacerlo. Bien, pues nosotros somos distintos. Nosotros hoy vamos a hablar acerca de este libro. Muchos lo hemos leído, y si no, seguro que después de esta charla lo van a leer. Espero que sí, espero que sí. Más o menos un mes calculamos que nos va a llevar. Pero bueno, ahora una de las cosas que hemos visto en ese libro, que hemos aprendido en ese libro cuando lo comentábamos ahí, es algo que ha profundizado. Es este intento de incluir la economía bajo el control o la supervisión de algo que es de mayor alcance, que es la visión moral de la sociedad. La idea de que la ciencia económica está al servicio de la comunidad es, desde luego, algo que impulsa su obra. Y aquí, de nuevo, podemos decir que lo apreciamos, porque el libro rezuma. Así que podríamos empezar hablando de esta crítica de la economía normalizada o estándar, cuando habla usted de Homo economicus como sociópata, ¿no? Me parece que estoy citando. Bueno, pues es que lamentablemente así es. Así es. Homo economicus es el término que se utiliza en el mundo de la economía para describir la visión económica de una persona. Y si alguna vez han conocido a un Homo economicus, pues no le prestarían la cartera, no le dejarían que se hiciera con nada que fuera de usted, porque carece por completo de valor moral. Todo. Es avaricioso, es egoísta, y conocemos a personas así. Son una minoría, es cierto, pero son sociópatas, lo son. Y este era el modelo en el mundo de la economía durante muchísimos años. Todos los modelos estándar del comportamiento económico, todos intentan explicar este comportamiento, el comportamiento del Homo economicus. Y por supuesto que reconocemos a personas cuando vemos esa descripción, pero son pocos, son escasos. Y quizás incluso podríamos decir cuán escasos. Es más o menos el 3% de la población del mundo. Incluso ahora hemos podido llegar a saber por qué son un 3% más o menos de la población del mundo, de todo el mundo. Y es porque la selección natural, cuando los seres humanos bajamos de los árboles, tuvimos que aprender a andar. No éramos rápidos, éramos débiles. Si comparamos al ser humano con el tigre, no éramos rápidos. No éramos fuertes, no tenemos colmillos, carecíamos de defensa alguna. Y la mayor parte
de los grupos de humanos acabaron por desaparecer. Íbamos desapareciendo poco a poco hasta que quedaron muy poquitas comunidades de seres humanos, pero se convirtieron en comunidades y su fuerza se dividía en dos. Las fuerzas que les permitieron sobrevivir. En primer lugar, aprendieron a cooperar, a trabajar juntos, a fiarse los unos de los otros en comunidad. Trabajan los seres humanos primigenios para apoyarse y ayudarse mutuamente. Y lo otro que aprendieron fue a aprender de los demás. Ahora mismo hemos podido ampliar esa teoría y esta teoría es la que estudia cómo viaja el aprendizaje en los grupos humanos. Los seres humanos somos mucho mejores que cualquier otro mamífero a la hora de aprender rápidamente. Y lo podemos medir a los 3 años, antes de llegar a la edad de la razón. Si le das a un niño de 3 años un rompecabezas y pones a un chimpancé de 3 años, el ser humano de 3 humanos no va a ser más listo que el chimpancé, pero la diferencia es que el humano de 3 años, cuando aprende el uno, los demás le van a copiar rápidamente, van a aprender rápidamente los miembros del grupo y los chimpancés no saben hacerlo, no saben aprender. En principio, el chimpancé dará con la solución, ¿verdad? Va a ver que hay unas materitas redondas y unos agujeritos triangulares. Son igual de listos que los niños de 3 años. Nosotros decimos somos Homo sapiens sapiens. No es verdad, no somos tan sapiens sapiens. Pero lo que sí somos es muy buenos cooperando y aprendiendo rápidamente. Y resulta que en un contexto de mayor envergadura, que es el mundo, bueno, pues esto resulta ser tremendamente útil porque nos enfrentamos a un mundo lleno de incertidumbres. Y muy a menudo no hay una razón, una explicación correcta. Cuando nos enfrentamos a estos problemas, la respuesta correcta es aprende ya. Necesitamos estructuras para apoyarnos en ese aprendizaje. Me estoy emocionando, pero sí, efectivamente, ahora mismo sabemos mucho acerca de la evolución y nos dice que los seres humanos somos muy excepcionales como especie. Y sabemos ahora por qué tenemos el éxito que efectivamente tenemos. Bueno, y luego hay otra cosa que también apreciamos en todos los casos de éxito y de fracaso en los libros, desde Botsuana hasta Inglaterra, desde Singapur a Colombia, es el capital social. El capital social, que para usted y otros tantos es absolutamente esencial, ¿no? Es como el aire que respiramos, como nuestro oxígeno, pero no podemos formalizar, medir de forma rudimentaria. ¿Por qué es tan importante el capital social? ¿Por qué ocupa a veces ese lugar marginal cuando pensamos acerca del mundo y de la reforma? Mi respuesta es que el gran estudioso del capital social es un profesor de Harvard muy conocido, Robert Putnam, y me enorgullezco porque puedo decir que avala mis obras, las apoya, las defiende, pero él se ha dedicado a Italia, básicamente, ha estudiado Italia, intentando comprender por qué el norte de Italia tiene tanto más éxito que el sur. Y sigue siendo así, aunque llevan siendo un único país desde hace más de un siglo, pero la respuesta es que en el norte de Italia las personas aprendieron a cooperar a lo largo y ancho de distintas familias. Así que no, empiezan siendo redes familiares, pero aprenden a trabajar juntos en las ciudades independientes que conformaban el norte de Italia. Y la institución que él conmemora es la del coro. El coro. Las personas se unen y se reúnen para cantar. Y al reunirse para cantar, pues resulta que aprenden a cooperar a lo ancho y largo de distintos grupos tribales. No tienes que formar
parte de la familia de los que cantan en el coro para cantar. No, solo tienes que cantar. La ventaja es modesta. Es que suena rico, suena bien, es agradable, pero la ventaja indirecta es que estás formando hábitos de asociación, es decir, estás reuniendo a personas que ya no son los clanes familiares, no. Y esto permite desarrollar el hábito de asociación que se convierte entonces en la piedra angular de la fuerza del norte de Italia. Y perdura, perdura. Han pasado 2 siglos, ¿no?, desde la unificación. Así que podemos decir que esta es la idea principal. Y luego Robert, hemos de decirlo, lo ha cuantificado en su libro más reciente, The Upswing. Y la verdad es que se las trae. Yo estoy seguro de que se ha traducido al español. Empezamos con un análisis. Parece que describe América perfectamente en los años 20. Y dices, vale, sí, pero lo que gusta en América, pero Robert, sabemos, otras personas han escrito acerca de esto mismo, y al final del capítulo dice, he descrito América en el año 1900, no en el 2020. Y esto es el susto, podemos decir. En el 1900, América era tan tremenda, tan egoísta como lo es ahora, en el 2020. Él describe una U invertida, en la que América cambia y ya no es una sociedad que se centra solamente en el uno mismo, en 1900, ya no se convierte en una sociedad en la que prima el nosotros en los años 1960. Es una unión y lo mide con una técnica aparentemente sencilla. Hace cosas también muy sofisticadas. Es la frecuencia que él describe en el Resurgimiento. Es este discurso público. Y esto, bueno, pues ¿cuántas personas dicen yo y cuántas personas dicen nosotros? Eso es lo que describe esta conjugación entre 1900 y 1960 y luego cómo se vuelve a descomponer desde los 1960 hasta el 2000, vuelve a donde estaba y de pronto aparecen las redes sociales hasta el 2010 y nos caemos por el barranco. La sociedad del yoísmo vuelve a dispararse, como nunca antes. Zuckerberg y todos estos pensaban que estaban uniendo a las personas para ser juntos nosotros. ¿Y qué han hecho? No. Una jungla, una selva, la selva de las redes sociales que es verdaderamente donde viven los adolescentes. Y lo sé porque yo tengo 2 hijos adolescentes. Bueno, pues Robert Putnam, entonces, un libro fantástico, lo ha cuantificado. Y la verdad es que también así me da paso al siguiente asunto que se aprecia en toda la obra, que es las desigualdades. Hablábamos antes acerca de esos miles de millones, ¿no? The bottom billion. ¿Quién esté ahí? Bueno, también en sociedades avanzadas y sobre todo el tiempo de su vida que ha dedicado a estudiar el mundo, pero desde el país propio, desde el jardín trasero, y vemos cómo las desigualdades van creciendo cada vez más, hasta un punto en el que las cifras que apreciamos en el libro son verdaderamente estremecedoras. ¿Cómo podemos entonces aceptar que estamos viendo y apreciamos? En Inglaterra, por ejemplo, ¿vemos cada vez más desigualdad? Mi respuesta es que sí, y además añado que yo creo que es una tragedia. Yo nací en una ciudad que se llama Sheffield, es una ciudad importante, 500.000 de habitantes. Yo crecí en Sheffield y yo soy un hombre afortunado. Yo nací hace mucho tiempo, en el 49. Y
Yo fui, m- mis padres, o sea, mi padre y mi madre fueron al colegio hasta los 12 años, o sea que sabían leer, pero no tenían una formación universitaria y yo fui hijo único, así que yo básicamente pues crecí y me contaban la vida en los años 1930, o sea que yo vivía un poquito en el pasado, pero mis padres, de forma quizás ingenua, pensaban que el nuevo mundo de finales de los 40 era un mundo donde habría igualdad de oportunidades. De pronto había atención sanitaria gratis, de pronto había educación gratis. Y entonces mis padres, ingenuamente, pensaron, vivimos en un país donde las oportunidades son las mismas. Yo recuerdo cuando tenía 5 años que mi madre me explicaba y me decía, pero si tienes Oxford y tienes Cambridge y vas a tener que pensar a cuál vas a ir, hijo. ¿Qué tal? Con 5 años, con un padre y una madre que habían dejado de escolarizarse con 12 años. Mi padre pues era carnicero y mi madre trabajaba en una tienda. Eran inocentes, no sabían hasta qué punto eso iba a ser muy difícil de conseguir, pero afortunadamente no lo sabían, porque yo me acuerdo de mí mismo con 5 años y de, bueno, mamá me está diciendo que Oxford y Cambridge, no sé, a mí me parece que Oxford es un poquito mejor, y creo que tenían razón, o sea que sí, efectivamente, ese era yo con 5 años, y llegué al colegio y pasé un examen, y había un colegio muy bueno, y yo, pues, llegué allí. Resulta que a mí se me daban muy bien los exámenes. Y en ese colegio, yo recuerdo mi profesor de literatura, cuando yo tenía como 12 años, y yo, bueno, pues me dijeron, lee en voz alta estos párrafos. Y me paró. Y me dijo, no, no, Collier, no. Has hablado en dialecto. No lo puedes decir así. No, 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 así no. Tienes que hablar en inglés correcto, tienes que pulir ese acento. Yo lo recuerdo porque a mí me dejó patidifuso. ¿Cómo? ¿El idioma que yo hablaba en mi casa, por alguna razón, no era bueno? ¿No era inglés? ¿No estaba bien? Y recuerdo el momento, ese susto, ese impacto, esa sorpresa. Pero ¿cómo puede ser que lo que yo hablaba en mi casa con mi madre y con mi padre, cómo podía ser que no fuera un bonito inglés? Bueno, como he dicho, no sé si lo habréis visto, mi profesor hablaba a su vez con un acento de Yorkshire de lo más cerrado. No era dialecto, no era dialecto, pero desde luego que se olía Yorkshire en su acento. Yo aprendí cómo aprender correctamente, correctísimamente. Y entonces ya llegué a Oxford. Vaya, 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 vaya. Y Oxford no hablaba con ningún acento de ningún Yorkshire. Hasta tal punto que para un oído del sur de inglesa el acento de Yorkshire suena un poquito cómico. Cuando yo llegué a Oxford, la gente dio por supuesto que yo era tonto. Y paulatinamente, a lo largo de los últimos años, 50, que llevo viviendo en Oxford, ya he aprendido a hablar correctamente. Tengo un tercer idioma que sigue siendo el inglés. Sí, a mí me pasó lo mismo cuando fui a Sheffield. No me entendía nadie cuando yo llegué a Sheffield. No me entendió nadie. Es que aprendiste el inglés incorrecto. Bueno, bromas aparte, bromas aparte. Cuando yo era joven, no muchas personas como yo consiguieron llegar desde Sheffield hasta la Universidad de Oxford. Las cosas como son. Y ahora muchos menos lo consiguen. La movilidad social, desde luego, que se ha reducido de forma drástica en Inglaterra. El ir a la universidad ya no es gratis, cuesta mucho, ¿eh? Y, por supuesto, lo que tenemos ahora ha sido años y años de una, una especie como de club de citas universitario. La gente va a la universidad, conoce a alguien y se casa. Y ahora la gente va a la universidad, pero preguntamos, ¿a qué universidad has ido? Dice un,
un secretario permanente, que es un nivel muy, muy alto en el funcionariado, que dijo, sí, yo fui a un buen colegio privado en Inglaterra y luego fui a una universidad muy buena en Inglaterra, pero no era ni Oxford ni Cambridge. Y luego ascendí hasta llegar a ser Permanent Secretary. Y me siento forastero, porque no fui ni a Oxford ni a Cambridge. Soy forastero. Y esto lo dijo, esto lo declaró abiertamente. Y esto es un señor que ha llegado a la cumbre del funcionariado. Y se sentía forastero. Ahí estaba, con su supercargo, pero se sentía forastero. Es un entorno verdaderamente sorprendente. Hay un sesgo tremendo en contra de la gente de a pie. Así que esa es la realidad. Y tengo otra pregunta. Hay cifras, ¿no? Fantásticas cuando hablamos acerca de quienes corren el riesgo de exclusión o de sufrir desigualdades, al contrario de lo que podríamos pensar. Estas minorías étnicas en Londres, en otras ciudades grandes. Y yo lo pregunto, ¿no? ¿Quién es la persona menos afortunada ahora mismo? ¿Sería una mujer de edad media que llega del campo o alguien de una minoría étnica? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Qué nos dirías? Sí, sí, hemos trabajado mucho más desde que se escribió el libro, pero todo esto confirma lo que estábamos diciendo en general. Los fracasos realmente, los lugares que fracasan en Inglaterra, realmente en Gran Bretaña más bien, son las ciudades, las regiones, las provincias. Tenemos 10 ciudades regionales que en total representan 8 millones y pico de gente, de habitantes. Todos más o menos tienen el mismo tamaño en su conjunto que Londres, que tiene 8 millones de habitantes. Pero las oportunidades, si te crías en Londres, son muy superiores a las oportunidades que tienen cuando te crías en una ciudad, en una provincia, en una ciudad de provincia. Las probabilidades de que tengas una buena educación son mayores, tienes modelos a seguir además, y las probabilidades de que puedas fundar un negocio y que te crezca son mucho mejores porque hay financiación local en Londres. En cambio, no hay financiación en Londres de pymes en las ciudades de provincia. Es toda una red de apoyo. Hay mentores, hay modelos a seguir que no tienen muchas ciudades de provincia. Sheffield, por poner un ejemplo, que tiene 500.000 habitantes, no tiene, o medio millón de habitantes, no tiene empresas de contabilidad, no tiene grandes bufetes de abogados, les faltan los servicios básicos de apoyo que sí que se dan por sentados en Londres y que son muy valiosos para aprender a hacer crecer un negocio. Y esto no está en las ciudades de provincia. Por tanto, es más difícil hasta intentarlo, no apetece tanto. Y es una tragedia. Tenemos universidades muy buenas en distintos sitios del país. Es uno de los puntos fuertes que tenemos 18 universidades de las mejores del mundo. Y las ciudades de provincia no tienen el dinero. En cambio, Oxford y Cambridge están forradas de dinero. Yo, gracias al señor Popaknik, en la escuela en la que yo doy clases, da 75 millones de libras a Oxford, dona, para construir el mejor edificio que uno puede imaginar, que es donde tengo mi oficina. Qué suerte tengo, ¿no? 75 millones te permiten construir un edificio preciosísimo. El dinero ahí no es un problema. Tienes los mejores arquitectos, les dices lo que quieres y te lo hacen. Este mes, sin ir más lejos, el inaugurar al lado de la Bank School, se va a inaugurar el centro Schwarzman. El señor Schwarzman, otro multimillonario, también experto en finanzas, ha duplicado su donativo a Oxford. El señor Schwarzman, por lo tanto, ha donado 150 millones en vez de 75 que dio el otro para que le hagan un edificio preciosísimo con 500
asientos en el auditorio. Esto demuestra lo que son los privilegiados. ¿Cuáles son los donativos más grandes a la Universidad de Sheffield? 5 millones es la más grande. ¿Por qué no se lanza nadie a hacer una gran donación a la Universidad de Sheffield? A ver. La ingeniería en Sheffield es buenísima. Hay 4 o 5 universidades en el mundo solo a la altura de Sheffield y tienen que hacer que han tenido que despedir al responsable de la ingeniería porque tiene tal dificultad de economía en Sheffield que han tenido que despedir al responsable de ingeniería de ahí. No tienen dinero para pagarle. Es una tragedia la que tenemos. Y yo vivo en el paraíso, en Oxford. Y esto me lleva precisamente a algo muy importante también en tu obra, que es el rol que tiene el Estado y la movilización de las inversiones públicas desde el punto de vista de la estructura territorial del país. Has hablado bastante de la tesorería, de Hacienda. La has criticado un poco, ¿no? Me imagino que no te invitan a dar conferencias en Hacienda, ¿no? Pero ¿por qué en Inglaterra tú crees que en concreto el fracaso del sistema es por el fracaso de Hacienda y el rol del Estado y que no son capaces de entender? Tienen una estructura muy disfuncional. Por eso en Gran Bretaña es interesante, no les he advertido más de una vez que no fueran por ese camino, pero bueno. Somos especiales en el mundo occidental porque no tenemos un ministerio de finanzas o de economía. No tenemos un ministro de economía. Lo único que tenemos es un ministerio de finanzas. ¿No hay ministerio de economía? ¿Cuál es la diferencia entre un ministerio de economía y un ministerio de finanzas? Un ministerio de finanzas prepara el presupuesto del año. Ya está, eso es básicamente su tarea, hacer el presupuesto de ese año. En cambio, un ministro de Economía debería planificar con 5 o 10 años vista para ver la evolución de un futuro mejor, cómo se puede construir un futuro mejor. Y eso no lo tenemos, por tanto, en el gobierno británico no hay nadie que piense con más de un año de antelación. Esto es una locura. Por tanto, el Departamento de Tesorería o el equivalente a Hacienda, la agencia tributaria, piensa muy a corto plazo y es como un monasterio. Entra la gente cuando están muy jóvenes y no se van nunca. Y no entra nadie más. Son muy cortoplacistas. Y por mucho que nos parezca gracioso, la realidad es que es catastrófico. Y hay gente muy inteligente que entran, lo sé, porque son alumnos míos, muchos de ellos. Sacan unas notas fantásticas en Oxford, en el programa de posgrado de Oxford, y si son suficientemente inteligentes, van a los 23 o 24 años, entran a la agencia tributaria, Treasury, tesorería se llama allí, y les dan un cometido. Por ejemplo, encárgate de los servicios de autobuses de Sheffield. ¿Cómo podemos hacerlo si no confiamos en el gobierno de Sheffield en que lo haga? No están cualificados. Y nosotros, en cambio, la agencia tributaria sí lo estamos. Sería menos trágico si este niño de 24 años supiera algo sobre Sheffield, pero es una pena que no sabe nada de Sheffield. Si tuviera alguna idea de cómo tienen que ser las rutas de autobuses de Sheffield, pero es que no lo sabe, por mucho que sea un buen alumno de Oxford. Pero todavía se pone peor la cosa. Supongo que no habréis oído hablar de HS2, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, pues HS2 HS significa la red de ferrocarriles de alta velocidad, el equivalente a la AVE. Bueno, pues el High Speed 2, que es diferente que la High Speed 1, el AB2 en vez del AB1, por así decirlo, que es el Eurotunnel, que lo construyen y, por supuesto, lo operan los franceses. Así es como ganó el tren de alta velocidad. HS2 es una red que iba a cubrir todo el país, los trenes de alta velocidad, ¿no? Para todos. Habría tenido sentido
si lo hubieran podido hacer. Pero conozco al que ha diseñado el HS2. Era un hombre muy inteligente, le conozco, ¿eh? Ahora bien, no tiene ni idea de ferrocarriles. Nada. No sabe nada. Y si esto lo comparamos con Francia, donde di clases en la Grande École durante 12 años, hay varias Grande École. En cada una de ellas se enseña una especialidad. Y los franceses, los funcionarios franceses, para cuando han llegado a la Grande École adecuada, ya tienen mucha experiencia. Por eso, si alguna vez habéis viajado en Francia, el sistema de ferrocarriles francesas funciona de verdad muy bien y es de altísima velocidad real. Es efectiva porque han sabido cómo construir y operar los ferrocarriles. Los británicos no sabemos, los funcionarios británicos no saben. Por tanto, el HS2 High Speed o alta velocidad 2 es una red que va por todo el país, que se ha ido poniendo cada vez más cara, se ha pasado del presupuesto cada vez más, ahora se calcula que su coste es algo así como más de 100.000 millones, probablemente más de 100.000 millones, y se calcula que se terminará más o menos en 2040, si es que hay suerte. Faltan 15 años para que se termine, y cuando se termine solo va a ir desde Birmingham hasta una de las estaciones que están en las afueras de Londres, que se llama Royal Oak. Hay pocas gentes que quieren ir de Birmingham a Royal Oak o de Royal Oak a Birmingham, pero se pone peor la cosa todavía, porque han descubierto que no va a poder ir ni siquiera a alta velocidad. Será a baja velocidad 23, pero todavía se pone peor la cosa, porque al construirla, cualquiera que quiera ir más allá de Birmingham en este tren de supuesta alta pero realmente baja velocidad, tendrá que ir todavía más despacio. Y todos los servicios que estén al norte de Birmingham van a ir todavía más despacio y van a ir con menor frecuencia y van a ir con más gente, porque son trenes más pequeños. Es desastroso. Es tremendamente desastroso. ¿Y quién lo ha conseguido? La agencia tributaria. ¿Por qué? Porque realmente no tienen ni idea en Sheffield, porque decían que los de Sheffield no sabían cómo operar un servicio de autobuses y se creían más listos. Es horrible. Es tristemente cómico. Os vais a pensar que me lo estoy inventando, pero no, lo siento, no me lo estoy inventando. Es cierto todo lo que os he contado. Todo lo que os he contado, probablemente me he quedado corto incluso. Y esto es porque tenemos una manera de organizarnos demasiado centralizada y poco cualificada como funcionarios. Realmente esto no puede funcionar y no funciona, y por eso están en motín casi. Tenemos un gobierno laboral con una enorme mayoría en el Parlamento que han conseguido, gracias a nuestro extraño sistema de votos, lo han conseguido con un 33% solo de los votos. Es decir, tienen una enorme mayoría del Parlamento con solo un 33% de los votos, lo cual ya de por sí es raro, pero ahora, 15 meses después de entrar en el gobierno, hacen en las encuestas de opinión, tienen el 11%, han bajado del 33 al 11% en las encuestas de intención de voto y se les llama la enorme mayoría del Parlamento. Y entre medias, el partido que claramente tiene más éxito es un partido nuevo que se llama Reform, que creo que tiene un 36% ahora de intención de voto en las encuestas. Y Reforma, está dirigido por una persona totalmente sin experiencia que promete que las cosas van a ir mucho mejor, una persona bastante arriesgada, y no sabemos si va a tener éxito, si lo va a conseguir o no, pero por lo menos lo que hace es ofrecer esperanza y puede, con gran eficacia, criticar la incompetencia del sistema actual. ¿Hay algo mejor que eso? Lo que yo defiendo
es que necesitamos una estrategia que ofrezca una esperanza creíble. Siempre va a haber gente alocada como el señor Trump en América o el señor Farage en Gran Bretaña que ofrezca una esperanza poco creíble. Y la única manera de inmunizarnos contra esa esperanza increíble es ofrecer esperanza creíble. Y eso es lo que yo he intentado explicar en mi libro, cómo se puede llegar a esa esperanza creíble en lugar del inconformista rebelde. Vamos a hablar de eso porque precisamente he hablado en detalle de las cosas que comparten aquellos países que se han dejado atrás y ha explicado la falta de financiación, confianza social, capital social, decisiones económicas equivocadas, divisiones en la sociedad, etc., etc. Y eso es una espiral a la baja que defienden el libro. Pero cuando intentamos explicar cómo puede funcionar una espiral al alza, cómo esos lugares pueden salir de la crisis, ¿cuáles son las lecciones más importantes que ve? Porque he hablado en el libro de una cosa fascinante. Botsuana, Colombia, Singapur, de todo habla. Incluso de Alemania, del este, ¿no? Sí, 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 sí. No es cuestión del norte o del sur, del este o del occidente o el este o del desarrollo, sino que en cualquier momento del desarrollo puedes bajar y en cualquier fase del desarrollo puedes subir también, ¿no? Luego eso nos da un poco de esperanza, ¿no? El decir, no hay nada que esté ya predeterminado para que fracases o tengas éxito, ¿no? ¿Qué opina al respecto? ¿Cuál es, en su opinión, la varita mágica para salir de la pobreza, para resolverlo? Bueno, te voy a dar dos componentes, ¿vale? Un componente es reunir a la gente con propósitos comunes para construir lo que llamamos el adhesivo que nos una social, con cosas que la gente sienta que tienen un propósito común y hay que comunicárselo con una narrativa sencilla para que la gente la entienda. Ese es el arte de un buen líder político, de un buen dirigente político, ¿no? El aunar a la gente en base a un propósito compartido. El otro componente de esta fuente secreta es aprender con rapidez qué parece que funciona en este contexto actual. En este momento estamos viviendo en un entorno en que la respuesta honesta a qué debemos hacer, a la pregunta qué debemos hacer, suele ser, pues no sabemos. Tenemos, por ejemplo, al presidente Trump, que puede inventarse una solución distinta cada mañana. Y uno piensa, uy, el presidente Trump no tiene ni idea de lo que va a hacer mañana, ni nadie. Dependerá de lo que pongan las redes sociales mañana por la mañana. Este entorno nos resulta muy difícil de predecir y la predicción, por tanto, no es lo más importante en este sentido. Es mejor decir, ¿cómo podemos ver qué podría funcionar aquí en este contexto, en este momento actual? Eso es el concepto del aprendizaje rápido y de eso sí sabemos mucho, de cómo aprender con rapidez. La respuesta es que lo haces con experimentos desarrollados. Mi héroe de todo esto es Deng Xiaoping, el dirigente chino, ¿no? El líder del Partido Comunista, ¿no? Supongo que es la primera vez que se le ha hablado bien de él en este auditorio, ¿no? Pero es por una buena razón, porque está muy centralizado, tiene un sistema de Mao Zedong absolutamente centralizado. Yo soy el que más sabe. Y ustedes todos tienen que seguir mis ideas porque son fantásticas. Y así es como se cargó a 60 millones de habitantes con una cosa que se llamaba el gran salto hacia adelante. En realidad fue un gran salto hacia atrás. Bueno, pues esto era lo que era el poder centralizado, el exceso de confianza en acción. Y luego
se cambia completamente de modelo a 180 grados. Y dijo, vamos a delegar el poder a las regiones, vamos a seleccionar a gente muy inteligente que haya aprobado un examen muy tecnográfico, muy técnico, así consigues a gente joven, las mandas para que sean gobernadores de las provincias o responsables de zonas económicas, estarán ahí 5 años y les dices lo que tienen que conseguir. Y siempre hay un objetivo económico. Por ejemplo, dentro de 5 años tienes que tener unos ingresos del doble de lo que tienes ahora. Y luego, por ejemplo, dentro de 5 años tienes que reducir la mortalidad infantil a la mitad. Y luego dices, nosotros en el Poliburo no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Es cuando tú delegas, transfieres. Nosotros no tenemos ni idea. Por eso mandamos a vosotros. Nos descentralizamos, os delegamos. Y eso sí, os vamos a penalizar, os vamos a vigilar y os vamos a penalizar si dentro de 6 meses no habéis empezado con alguna iniciativa para doblar el PIB de vuestra región, otra iniciativa para reducir a la mitad la mortalidad infantil, por poner un ejemplo. La buena noticia es que estáis aquí todos reunidos, sois los 40 más inteligentes de China, habéis salido de ese examen en el que hemos sometido a 20 millones de habitantes y habéis aprobado vosotros, como sentís, fantástico, ¿no? Y luego os dicen, vais a ser junto con el gobernador de la región con poderes plenipotenciarios por mi parte y sois como el dios de esa región. Pero eso sí, tenéis que conseguir esas dos cosas y no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Y si en los primeros 6 meses no lo habéis intentado siquiera, pues os despedimos. Y no vuelven. ¿Qué haréis? ¿Qué haréis los 40 seleccionados? A lo mejor hay uno o dos idiotas que digan, yo soy listísimo, yo lo averiguaré. Pero van a fracasar, claro. La mayoría de la gente, si es que tiene sentido común, están en una región que no conocen en absoluto. No van a hacer como los del Sheffield, del servicio de autobuses, sino que lo que van a hacer es preguntar a la gente, si quieren ustedes duplicar el PIB de esa región, ¿qué les preguntan? A los empresarios de allí les preguntas, ¿qué les limita a ustedes? Si quieres reducir la mortalidad infantil, ¿a dónde vas? A los hospitales. A los de las funerarias, a donde sea. Y les preguntas, ¿por qué es tan alta aquí la mortalidad infantil? ¿Qué ideas se les ocurrirían a ustedes para reducirla? Y vas a distintos hospitales y cada uno va a sugerir algo distinto y tú les dices, venga, haga esto en tal hospital, haga eso en tal hospital. Te están vigilando para asegurarte que por lo menos lo intentes. Y tú les vigilas a los otros y a cada nivel. Lo que hacen es, lo que está usted haciendo con la mortalidad infantil parece estar funcionando. Y lo que está haciendo usted, en cambio, no parece que está funcionando. Vaya a mirar al otro. No sé. A lo mejor el estar en este extremo es distinto al estar en aquel otro punto. Vaya y mire, no le digo nada más. Simplemente que piensa que no tiene sentido para usted, no pasa nada, usted decide, pero yo le sugiero que vayan y hablen con nosotros. Y esto lo hace. Y esto pasa a nivel región y entre unas regiones y otras. Y esto sí que es aprendizaje rápido en acción. Y este es el proceso que implantó y sobrevivió durante 8 periodos de 5 años. Fueron 40 años donde se redujo la pobreza humana más que nunca. Por eso yo aquí le doy la enhorabuena. ¿Me perdonas por darle la enhorabuena, profesor? ¿Es cierto que se ha convertido en un ejemplo de mala asignación del capital China y la falta de derechos civiles y sociales? ¿Nos puede poner un ejemplo de lo que funcione también con la democracia para que veamos que hay alguna otra democracia que sí que admira usted? Porque China no es el sueño de todos, ¿eh? Pero bueno, lo bueno en el libro Left Behind, Rezagados, es que las democracias
van a probablemente tener más éxito que las autocracias, digo en mi libro. Concluyo. Y Deng Xiaoping fue sustituido por el presidente Xi, muy centralista también. Y la idea de Xi fue, volvamos al yo soy el que más sabe. Y yo, que tengo alumnos todos los años de dirigentes de negocios chinos, en 2024 en una clase, no tenían ni idea estos alumnos sobre Deng y cómo había funcionado. Pero me dijeron, sí, sí, somos todos hijos de Deng Xiaoping. No sabíamos los detalles de lo que había hecho, pero sí que es verdad que estamos aquí gracias a él. Él fue el que creó un entorno que permitió a los negocios pequeños sobrevivir. Y este año, en lugar de haber 50 alumnos, solo había 16 en esta misma clase y estaban muertos de miedo, calladitos, no se atrevían a decir ni mu. Era crítico para el presidente Xi, porque ¿qué está haciendo el presidente Xi? Recuerden, mete en la cárcel a los dirigentes de los negocios, les dice, usted, en primer lugar y antes que nada, es miembro del Partido Comunista y tiene que cumplir con los intereses del Partido Comunista. Y eso va a ser desastroso, creo. Así que yo no creo que va a tener un futuro glorioso China, porque han vuelto a un sistema supercentralizado. Y ese es el punto débil de todos los sistemas autocráticos. Que hay gente demasiado controladora y que asusta a los demás. Y eso no funciona muy bien. Desgraciadamente no tenemos que ir hasta China para encontrar algo que funciona. En su libro ha hablado usted de Mondragón, ¿no? Como uno de los sitios compatible con los derechos sociales y con la democracia. ¿Nos puede contar qué tiene Mondragón que le haya llamado la atención y por qué usted opina que este es un modelo que quiere replicar? Bueno, no es el único modelo, pero desde luego es un modelo que funcionó en el País Vasco. En el País Vasco tenían la tradición del separatismo vasco, ¿no? Pero si revisamos la historia del País Vasco de los últimos 35 años, en gran medida da un poco de miedo. Empezó justo después de la Guerra Civil. Como en gran medida España, el País Vasco estaba destruido después de la Guerra Civil y vino Franco y entró en el País Vasco en una fase todavía peor, donde había 3 grupos en la región o en la autonomía del País Vasco. Uno que quería la secesión violenta, otro grupo que quería una secesión pero pacífica y un tercer grupo que quería mantenerse en España, seguir en España. Y los secesionistas violentos empezaron a matar, a asesinar a los dirigentes de los otros 2 grupos. A lo mejor algunos sois tan jóvenes que no lo recordáis, pero los que tengáis otra edad, pues sí que os acordaréis de aquella época. Yo personalmente me acuerdo. Y eso fue parte de la tragedia. Y luego en los años 70 tuvo lugar otra tragedia mayor aún. Fue que el País Vasco, que había sido hasta entonces el corazón de la industria tradicional pesada, como el acero, etcétera, el hierro, la metalurgia, y esas industrias, como había pasado en el resto de Europa, se hundieron. Así que con ello llegó un montón de desempleo. La gente se quedó sin trabajo y esto desencadenó un problema tremendo social. Y para los años 70, el País Vasco fue un lugar trágico de violencia en la región, de declive industrial tremendo. Pero, además, al mismo tiempo teníamos ese movimiento social que iba de abajo arriba, dirigido por el padre José, un sacerdote, que empezó su trabajo como sacerdote joven en 1941
en una ciudad pequeña, vasca, y había pasado 40 años formando a un pequeño grupo de gente, 14 años, perdón, en las técnicas de crear nuevos negocios, pero siendo prosocial. Y tardó 14 años en encontrar a 5 en los que confiaba y seleccionó a vosotros 5. Y dijo, después de estos 14 años ya estáis listos, sabéis igual que yo cómo crear un negocio que sea prosocial, pero además innovador. Adelante, venga, poneros a ello. Y el grupo fundador de 5 personas se convirtió en un equipo conocido por las primeras iniciales de su nombre, que fue como surgió Mondragón. Y encontraron empresas a las que explicaron esta filosofía siempre. Tu obligación cuando tu negocio tenga éxito es hacer un spin-out, es decir, dividirte, crear otro grupo de negocio, pero con esta filosofía siempre de cooperación, de cooperativa para ayudar a los más pobres. ¿Y los salarios? Sí, siempre se recortaban los salarios. Los pobres cobraban más de entrada y los de arriba pagaban menos que en otra empresa normal de alta dirección. 5-1 era la máxima diferencia entre el que más cobraba y el que menos cobraba dentro de una empresa del grupo Mondragón. 5 veces más cobraba el presidente, por poner un ejemplo. En América, la alta dirección en el mundo de las finanzas creo que cobra algo así como 300 veces más que el que menos cobra. Y esa es la diferencia entre un mundo divisivo de altas finanzas americanas y el mundo prosocial de Mondragón. Y no hay por qué ser tan prosocialista, por así decirlo, como Mondragón, pero este modelo causó una red que ahora tiene 90.000 empleados. Es la empresa, por así llamarlo, más grande del País Vasco. Creo que hay las 6 empresas más grandes de toda España. Por tanto, tienen una empresa que representa un tamaño muy grande y es muy innovador, tiene mucho éxito. Y en 1994 llegó su momento de triunfo, cuando Blumhardt anunció que quería crear un centro en algún sitio de Europa, el Guggenheim, y básicamente lo puso a subasta. Voy a quien más me ofrezca o el que ofrezca el entorno más atractivo. Y como tenían esas costumbres de cooperación social, ¿alguno conoce la historia? Porque no quiero aburriros. Si la conocéis, sí, conocen la historia del Guggenheim, sí. Vale, pues bueno, Mondragón entonces ha creado este capital social y muy rápidamente los pueblos, las comunidades en la región del País Vasco se unen y dicen, tenemos que acordar un lugar, solamente podemos hablar de un lugar. No nos importa cuál es el lugar más idóneo. ¿Dónde encajaría mejor el Guggenheim? Y resultó que era Bilbao. Bilbao, que era, la verdad, un desastre industrial, ¿no? Una zona costera fantástica que había sido importantísimo como emplazamiento industrial. Entonces la ciudad dijo, os regalamos el emplazamiento, garantizamos la urbanización, no va a haber problema, vais a poder construir lo que queráis. Y todos los pueblos de la región dijeron, nosotros vamos a aportar, vamos a contribuir a la construcción de ese espacio. Rápidamente recaudaron 100 millones de euros. Hablaron con el Guggenheim y les dijeron, aquí hay 100 millones de euros, aquí hay un emplazamiento fantástico, al ladito del mar. Guggenheim, elijan al arquitecto que quieran y aquí está el dinero para pagarlo. Quizás hubiera tenido más sentido que fuera en Oxford, ¿no? Porque Oxford es una ciudad puntera desde el punto de vista del turismo, o Ámsterdam, o París. Bilbao, Oxford. No pueden hablar y llegar a una única conclusión. Sabemos cómo es Oxford.
los holandeses iban a lo suyo. No necesitamos el Guggenheim. Nosotros tenemos a Rembrandt. No nos hace falta nada más, por favor. De manera que Guggenheim echó un vistazo y pensó, pues esto es el lugar idóneo. A mí me lo comentaron cuando trabajaba en el Banco Mundial, allá por el 77. Y en ese momento estaba el presidente Wolferson. Y el presidente Wolferson de pronto decidió que era asunto de Estado que él personalmente visitara España. Y en España era importantísimo, era de gran interés que visitara Bilbao. Y así fue. Y yo recuerdo que no acabábamos de entender, pensamos, pero ¿por qué quiere ir a Bilbao? Ajá, por el Guggenheim. Ya se estaba dando a conocer, porque la arquitectura era francamente espectacular. Y si no conocen el Guggenheim, yo he estado en el mes de abril y es fantástico. Bueno, pues hay muchas preguntas que nos llegan de nuestro público y yo quería dar paso a las mismas. Pero tengo una pregunta y le pido que la respuesta sea cortita, por favor. Hemos oído hablar acerca de la justicia. Habla usted acerca de la justicia contributiva. ¿Podemos dar una respuesta y luego pasamos a preguntas, por favor? Sí, la justicia contributiva, contesto, es un concepto del Michael Sandel, un filósofo de Harvard. Esta mañana me han dejado en mi habitación y mi primer correo electrónico es de Michael Sandel y me dice, quiero visitar Oxford, quiero participar en esta celebración y también quiero reunirme contigo. Yo ahora trabajo en el Centro de Oxford de Estudios Preislámicos. Estoy ahí porque quiero tender puentes entre el Islam y el mundo cristiano. Yo quiero estudiar los orígenes del cristianismo, quiero estudiar el concepto de los compromisos de la riqueza. San Agustín hablaba de ello ya y también en la evolución inicial de Islam sabemos que el deber es el de no vivir de ingresos que no se han ganado. Entonces, los compromisos de la riqueza. Y Michael Sandel estará encantado de estudiar este asunto. El concepto de Michael Sandel de la justicia contributiva plantea cuáles son las circunstancias que nos permiten pensar en un compromiso moral, en un deber moral a contribuir. Y dice, bueno, hay tres patas sobre las que se apoya. En primer lugar, tiene que haber igualdad en la voz. La voz a la hora de hablar de objetivos comunes. En segundo lugar, igualdad en el respeto. Las voces de los rezagados, de los que han sido dejados atrás, a quienes se prestará atención respetuosa, igual que se presta atención respetuosa a las voces de quienes han tenido éxito. Y luego las comunidades rezagadas, dejadas atrás, que pueden quizás contribuir en términos financieros, y en tanto en cuanto se satisfacen, entonces cabe el compromiso moral, el deber moral, y estas comunidades tendrán que contribuir. Si no se satisfacen estas condiciones, entonces es el primer orden de actividad a la hora de fijar la siguiente tarea de este objetivo común. No podemos llegar más allá en tanto en cuanto no consigamos estas condiciones. Tengo tiempo para un ejemplo, por favor. Vuelvo a Sheffield, que es mi pueblo. Bueno, vuelvo a pueblo y hablo acerca del establecimiento de la Universidad de Sheffield, que es una de las universidades de investigación. Ya sabemos que al catedrático más importante de ingeniería acaba de ser despedido. En 1904 tenían dinero. En 1904 se planteó la creación de la universidad y fue una alianza entre los trabajadores, los sindicatos
y los barones acereros. Firth, que era una gran empresa acerera. Y este era el acuerdo. El señor Firth dijo: yo pondré las mismas libras que pueda poner los trabajadores del acero. Y los sindicatos del acero hablaron con los trabajadores y les dijeron: os corresponde, como ciudadanos de Sheffield, os contribuye este compromiso moral. Hay que financiar esta universidad. Vosotros no habéis ido a la universidad. Eran como mis padres. Pero el futuro de la ciudad depende de la educación. Y vuestros hijos y vuestros nietos serán quienes verdaderamente aprovechen esa universidad. Eso no era cortoplacista. Todos los trabajadores del metal contribuyeron una semana de su sueldo, que es mucho dinero. Es mucho dinero. Una semana de sueldo. Y lo pudieron hacer porque Firth pagaba decentemente, o sea que podían aportar y optaron por contribuir. Así que miraban hacia el futuro, querían una ciudad sólida en el futuro y durante muchos años así fue. Y esto es justicia contributiva en acción, una alianza entre los trabajadores y la comunidad de empresarios para conseguir un futuro mejor para las personas que viven en esa comunidad. Y a mí me parece que es algo justo. Y por eso soy fan de Michael Sandel. Acabamos de ser quienes hemos recibido el premio McRuben en filosofía moral.